Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35.1 de TV UJAT y también en Radio UJAT, la voz universitaria. Es una tarde medio especial este viernes 7 de junio, naturalmente que estamos nosotros gustosos de estar con ustedes en este programa. Hoy tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, para sus mensajes, salutaciones y demás cosas que lo que han mencionado a nosotros. Y es un programa bastante interesante para nosotros y me acompaña aquí esta tarde mi amigo Gildardo López Baño. Amigo. Pues muy buenas tardes, todo el público que nos ve y nos sigue a través de este programa. Por fin se terminó la veda electoral. Oye, y el tema de hoy, las elecciones de México. Vamos a hablar de los comicios electorales del 2 de junio de 2024. ¿Sí? ¿Por fin qué? Por fin hay libertad de expresión. Caray. Libertad de expresión el día de hoy. Que coincide con el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Porque nos da mucho podemos gusto hablar sin tapujos, sin nada, sin freno y sin nada de que nos diga, no puedes hablar de esto. Muy bien, pues estamos ya arrancamos el programa porque sin tanto preámbulo, saludo al que nos está viendo en TV UJAT, en casita, y el que va manejando, escuchen, ¿no? La voz universitaria, la mejor emisora de todo el estado de Tabasco, con la mejor programación para todos los gustos. Oye, hoy vamos a hablar de las elecciones en nuestro país. Es tema candente, tema fresco, tema de que pasó el 2 de junio, el domingo pasado. Fue, de verdad, los comicios más grandes que pudieran existir en este país. Este 2 de junio se instalaron 176,000 casillas, eso dijo el INE, de las cuales dijo que solo el 0.01% no se pudieron instalar porque hubo un pleito de Chiapas. De ahí, todos los demás se instalaron. Iban a elegir, o se eligieron, mejor dicho, 20.367 cargos públicos. El más importante, el presidente de la República, los senadores, diputados federales en el país. 9 gobernaturas, ya en otro espacio, 9 gobernaturas, diputados estatales, presidentes municipales y regiduría. Y en lo general, tenemos unas elecciones en tranquilidad y paz. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos que no lograron ese 3%? Al rato lo platicamos después de este tema. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Cómo viste la elección política del 2 de junio de 2024? Mira, antes de responderte, por el público que nos está viendo, se pueden preguntar qué en un programa de Aprendamos Economía... ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de esto? Bueno, es muy sencillo. Los padres de la ciencia económica a la economía siempre le llamaron economía política. Una y otra. La economía no está desligada de los políticos. No, y con su nombre, economía política, significa que la política no se entiende sin la economía y la economía sin la política. Por eso este tema. Se nos va el tiempo, acuérdate. Ya no clave tanto. Bueno, estamos empezando. Sí, hermano, pero ya vamos como 20 minutos tranquilo. Mira, fue un proceso de lo más democrático. Así es. No hubo por más que se está usando actualmente el concepto de los que perdieron, que fue una intervención o que fue una elección de Estado. Bueno, la mayoría de los observadores internacionales que asistieron, estuvieron admirados del proceso, cómo se dio. A mí me llamó mucho la atención de que en las casillas se hacía una fila para adultos mayores y una fila para público en general, ¿no? Sí. Todo el resto. Y cómo la preferencia, la atención que no se había dado en ningún otro proceso, ¿sí? Por ejemplo, a la gente... Fíjate que lo que tú dices es verdad. Yo estuve en la casilla donde estuve yo, iba gente en silla de ruedas, hermano. Y un señor, otras con muleta, otras con bastón, un señor con esa andadera empujándola, donde el nieto lo iba a empujar, un chamaco de 10, 12 años, empujando al abuelito. De eso, yo calculo que unos 10 personajes de tamaño fueron a votar.
Pero lo más curioso es que en el conteo rápido, Sí. bueno, las encuestas de salida le dieron el triunfo A Claudia. a la presidenta electa. Electa. ¿Sí? En el PREP, que ya es un conteo que se va, Rápido, ¿no? que se da en el INE, Ujú. según van llegando las actas, se le dio una enorme ventaja. Y ahora el miércoles que se iniciaron los conteos distritales, ante los reclamos de que Del casilla por casilla Del PRI-ANRD. y voto por voto, tuvieron tanto la presidenta electa como el presidente todavía en funciones, adelante. Si esa era una demanda de ellos De años. en los procesos anteriores y nunca Le hicieron caso. lo quisieron dar, adelante, que se abran todas las casillas y se cuenten todos los votos. Nada más que a la mera hora llegaron Y contaron más votos a favor de Claudia. llegaron a un número y iba aumentando la votación a favor de 2 Morena. millones a favor de Claudia. Obviamente, caramba. Fíjate, hay un detalle que yo quiero aclararte. Mira, yo fui presidente de casilla. Y ahí estaban los representantes de los partidos. Los partidos políticos tienen la información más fresquecita y constante de inmediato, más que el INE. ¿Por qué razones? Estábamos contando los votos. Y ¿cuánto sacó fulano? Ya, ¿cuánto este? Y ¿sabes qué? Desde ahí le están reportando a la sede de su partido, de su partido político. Cuando ya acabamos este evento nosotros del conteo, ya el partido fulano, Pengano y Perengano, ya sabía quién había ganado. Tiene la información fresca. Por eso cuando yo a mi casa en la noche, ya sale la señora esta del otro partido, la otra contraria, a decir que reconocía el triunfo de Claudia. Y el otro igual, o sea, ya tenían la información en sus manos los partidos, porque están los representantes de los partidos. ¿Cuánto sacó? Y decías cuánto, 100, 200, 500, y ya ellos mandaban de inmediato a su partido político y tenían el censo de cuántos votos tenía cada candidato. Por eso anunciaron antes del INE el triunfo de Claudia. Sí. Y a nivel local también hay que decirlo. Ahorita regresamos, esa Sí. la estamos reservando al rato. ¿No? Que No, ese es también especial. fue Una cosa única. única 80% de votos. en la gobernatura, en la elección de senadores, en la elección de diputados locales, En la regiduría. en los ayuntamientos, Ajá. pero partidos afines o aliados a Morena, Morena ganaron, ganaron y hubieron uno que como Movimiento Ciudadano Que se acomodó. se acomodó, pudo entrar Sí. en algunos municipios, pero realmente se arrasó. Y Es lo cierto. que se buscaba para el partido ganador, lo que ellos planteaban, era que exactamente tener mayoría calificada en las cámaras. Y creo que eso No me lo contestaste la tuvieron. pregunta que te hice. ¿Cómo? Te dije, ¿Cómo viste la elección? fue una elección democrática, transparente, donde la ciudadanía salió a votar como nunca, fue en un ambiente familiar, podría decirse, lo que comentabas tú, iban familias completas, papás, hijos, abuelos, nietos, todo, se veía y además se dio un detalle, la mayoría de las casillas abrieron tardíamente y la gente se mantuvo Ahí. en las filas. Y yo creo que eso es el gran desarrollo del espíritu cívico de la ciudadanía que tienen los mexicanos. No cabe duda que somos un país politizado y que día a día vamos a refrendar nuestros pensamientos, nuestras necesidades Democráticas también, ¿no? democráticamente a través de las urnas. Fíjate que yo checaba en los datos, ¿sabes cuántos votos sacó? 35 millones de votos. Hasta ahorita que contaron. Y cerraron ya el PREP. 70% de la población, 60 y tanto, 70, salió a votar. Sí. Salió a votar. Dice ahí que sacó 2 millones más de votos que AMLO en la elección de AMLO. Significa que fue una elección copiosa, donde llegó todo el mundo a votar. Yo vi el mensaje de la presidenta electa
dándole tranquilidad a los empresarios, a los inversionistas extranjeros, dijo que va a trabajar con ellos, inclusive de inmediato ratifica al de Hacienda, ¿cómo se llama? De la O, de la O, y luego con el nerviosismo que se ve en la bolsa y en el peso, rápido nombra de enlace de la Fuente, José Ramón de la Fuente, y como que las cosas se fueron tranquilizando un poquito. Esos 6 puntos que perdió la bolsa, al día siguiente lo recuperó 3 puntos. No chequeó la bolsa el día de hoy, si ya llegó los otros 3 puntos, o sea, el nerviosismo cambió. Hay otras empresas que van a cotizar en la bolsa, Aeroméxico anuncia que cotiza en la bolsa, se mete en la bolsa mexicana de valores. Es decir, va bajando, el dólar ya está a 17 pesos. Es decir, están buscando, viendo el mensaje de la presidenta electa. Y platicamos un ratito, ¿te parece? Ok. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando este tema de las elecciones en nuestro país. Para mí fueron unas elecciones de verdad transparentes. Obviamente, en un país como el nuestro que más de 2.000 millones de kilómetros cuadrados, ¿cuánto tiene nuestro país? Y naturalmente que con diferentes Méxicos, del norte, del centro y del sur, con las pasiones que se dan en las elecciones, porque queremos que nuestro candidato gane, y si no está ganando nos apasionamos tanto y llegan a los extremos, ¿no? Ahora, por ejemplo, o quizá algunas inquietudes que hubo en algunos pueblos, en algunos lugares pequeños, porque el candidato no ganaba, pero al final de cuentas, en lo general, para mí las elecciones fueron bastante bien y en tranquilidad. El ejército también patrulló bien, más de 276,000 miembros del ejército estaban dando vuelta, el ejército estaba patrullando, ¿cómo se llama? La Guardia Nacional, la Marina y las policías estatales y municipales también ejercieron su función. Fue una transición bastante importante para todos nosotros los mexicanos. Fíjate que un detalle que me llama la atención a mí es el mensaje que da la presidenta a todo mundo. Inclusive se entrevistó con la del Fondo Monetario Internacional. Yo vi cuando le platicaba a ella que había nombrado a de la O, a Ramírez de la O, como secretario de Hacienda, lo había ratificado, y estaba con De la Fuente, con que ha hablado con la gente de Wall Street, y eso empieza la paz y tranquilidad para el gobierno de México. Las razones, yo pienso que fue una elección en donde las personas decidieron a quién gobernar. Fíjate que yo tengo un dato que me gustaría mostrarte, que aquí lo tengo en el celular, en donde le preguntaban al presidente por qué que solo algunas cosas hasta grotescas que le presentaban ahí al presidente, presentó en la mañanera, el hecho de que decían, Chairo ya no te va a dar los 10 pesos que te daban en el supermercado, ofensivo contra las personas que ayudan a esta gente. Y no todo, porque fíjate, hubo una información importante que me gustaría que la viéramos, dice que cómo votó la clase media de este país. ¿Qué cosa es la clase en este país? La clase baja, lo que tenemos en salarios mínimos, las categorías en el país son por los ingresos. La clase media baja, que tiene un ingreso más o menos bien, la clase media alta, que su ingreso es más alto, y la clase alta, los que tienen los ingresos mayores. Nuestra clase social en este país no es por las categorías de varón, marquesa, marquesina y de eso, no. Es en función a los ingresos que percibimos por nuestro trabajo. No hay sangre de nobleza. No hay sangre noble, como dice Hildardo, no hay esa parte. Es de acuerdo a los ingresos. Fíjate, por la clase media alta, la que tiene ingresos más o menos altos, el 49% votó por Morena, esa clase media alta, y el 41% por el PRIAN, por la oposición. ¿Qué te da a entender esa diferencia de que la clase media alta, la más aspiracionista sí, por sentirse que son medianos empresarios o que tienen una diversidad de privilegios en relación al resto? ¿Por qué esas personas votaron
Por Morena, por la candidata Morena, por la candidata Morena. ¿Por qué? ¿Qué factor crees tú? Yo considero que fue las propuestas que ella hace, propuestas serias. Cuando hace su presentación, vamos al segundo piso, se va a hacer más carreteras, se va a hacer este aeropuerto, se va a construir tal cosa, vamos a hacer todo esto. Entonces, proyectos que van a impulsar el desarrollo económico del país, el crecimiento económico del país. O sea, son propuestas serias que hizo esta señora. Y eso significa que esa proporción de la clase media alta tiene que ver con esos proyectos. Es gente preparada, así es, inteligente, así y es, sabe así lo es. que el país requiere. Donde hay proyectos y donde no hay. En ese grupo social están los medianos empresarios. Eso es una empresa mediana que está bien, que está prosperando y que puedes ingresar en este espacio. El otro porcentaje, fíjate, la clase media, quizás son profesionistas que están en una posición, que ganan quizás sus 80, 100 mil pesos mensuales. Esa gente votó el 59% por el grupo, por la actual candidata electa. Y 30% por el otro grupo que se decían ellos que representaban a los empresarios. Ya ves, ese grupo eran los empresarios, y no es cierto. Entonces, el 59% de la clase media, eso votó por el proyecto de Claudia. ¿Te das cuenta? La clase media alta, el 49% votó por ese proyecto, que son los empresarios medianos, que son una empresa grandecita por ahí. Y la clase media, los que están en algunas como gerentes, como gente que trabaja en el sector privado y público en cierto nivel. 59% votó. Y que supuestamente el sector público, estos empleados se sentían inconformes o descontentos con la política aplicada por el ajuste de recursos, de sueldos que hizo el actual presidente. Pero finalmente yo creo que eso ha permeado y se ha visto que esos ahorros, ¿sí?, que encabeza el presidente, cómo se ha ido redistribuyendo de manera transparente en los diversos programas. Así es, entonces esos dos niveles, fuerte, la clase media, la aspiracionista, y los empresarios medianos y quizás uno que otro alto, el 50 y el 59%. Ahora, otro grupo social que es la clase media baja. ¿Mande? Nada. Sonó. Bueno, la clase media baja, ese grupo social, que somos nosotros, ganamos 10, 15 mil pesos, 20 por ahí. Tú estás en la alta. No. Bueno, es que tú trabajas en la universidad y eres ganadero. No digas eso porque la gente lo va a creer. Y no es cierto. Eres no ganadero, es cierto. Pero además... aspiracionista. Aspiracionista, pero votaste por Morena. Bueno, yo voté por Morena. Pero lo que tengo que decirte, esa clase media baja, que hagamos un sueldo 15, 20 mil pesos, esa baja que le llaman ellos, media baja, 15, 20, 30, hacia abajo, el 61%. Ese tipo de gente, ¿no? O sea, tú, yo, que somos profesores de la universidad, que estamos a un sueldo más o menos bien, o muchos profesores que estamos en ese medio, votó el 61% de los votantes. Otro detalle que me llama la atención es la clase baja, los que somos de salarios mínimos, la gente que está, el 71%. O sea, significa que si juntas y ves los niveles, los estratos sociales de este país, estuvieron con este proyecto. Sí, claro, es que mira, los cuatro estratos sociales de este país apoyaron el proyecto de Morena, el proyecto de Claudia Sheinbaum. Y el estrato más bajo es el que más se ha beneficiado, por más que quisieron cambiar el mensaje la oposición en el decir no vamos a quitar los programas sociales, cuando en los procesos de votación en el Congreso siempre han hecho todo lo contrario. Claro. Entonces, no es posible que cuando se esté pasando una ley para elevarla a rango constitucional, como fue la de los apoyos sociales, se opongan y luego salgan a decir se van a mantener los programas sociales. Pero el pueblo no les cree. Mira, si tú ves los cuatro estratos sociales, la clase baja, la media baja, la media y la media alta, votaron por el proyecto de Morena, por el proyecto de Claudia Sheinbaum. Porque yo vi los debates que se hicieron, y no sé si tú lo viste igual, ni menos que sí. Claudia Sheinbaum presentaba propuestas, programas, proyectos. La otra señora se dedicaba
a golpearla, a ofenderla, a sacarla de sus casillas. En algunos momentos medio que sí le agarró por el chongo, agarró por el chongo, pero de ahí recapacitaba y decía, no te voy a seguir el juego, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que se cortó, simple y llanamente agredir, mas yo no les vi proyecto, no hubo propuestas, en verdad no les vi propuestas a esta gente. De ahí empezaron a agarrarse los proyectos, de los programas que hay del presidente actualmente. Agarrarse, sí, guindarse, pero no le encontraban sentido, ¿no? que la beca, no sé qué, que la beca universal, o sea, buscando el estrato de los jóvenes, que tampoco les funcionó. Yo revisaba los datos y la verdad, de todos los jóvenes votantes del país, sacaron un dato por ahí, Claudia tuvo como el 48% de todos los jóvenes del país. Votantes. O sea, los otros se fueron con Magni con su cancioncita de ese rollo que se encargaba, que pagaban, que la ponían hasta en las discotecas donde iban a bailar los chamacos, les pegó la cancioncita. Pero no alcanzó el gran número que él esperaba. Esos chamacos se dividieron entre Magni, el otro y la señora esta. Entonces, yo ahí vi que a Claudia, también la juventud lo siguió. Yo hice un sondeo en mi grupo con mis alumnos. Y de todo ese montón de grupos que tengo, más del 60% estaban en ese. Nada más preguntaba. Pero o sea, te das cuenta de que los jóvenes también no son tontos. Chamacos que fueron a votar, que me los encontré en la casilla, que me saludaban. Ya después que acabó la elección y todo, me dijeron por qué votaron. Y votaron por el proyecto Morena. Chamacos, que son las primeras elecciones que ellos viven. Entonces, ve todos los estratos sociales que hay y todas las edades que votaron, tuvieron. Yo le preguntaba a un cuate que trabaja por ahí, de la clase baja. Me dice, en donde estuvimos nosotros, maestro, solo tuvo el PRIAN entre todos ellos como 30 votos. Algunos votos, me decía, no sé para qué votaron por ellos, me decían así, que son votos inútiles. Yo no me quedaba callado. Todo, aquí en nuestro estado. O sea, por más que se hizo campaña negativa, esa campaña sucia que decía el presidente, por más que se hizo todo eso, en verdad no prosperó. No prosperó. Y yo pienso que la gente, tú ya lo dijiste muy bien hace un ratito, nuestro pueblo mexicano, nuestro pueblo tabasqueño no está tonto. Tonto es el que piensa así, porque es un pueblo politizado, un pueblo que sabe qué es lo que quiere, un pueblo que se ha visto beneficiado con los proyectos que hay. Aquí critican, pero el gobierno de Estados Unidos está dando dinero también. Tiene proyectos que yo vi al presidente Biden que tenía que dar lana ahorita a la gente que no tiene ingresos, decía él, un programa está armando ahí. Es ayudar al pueblo, es una cuestión universal, caramba. Así es. Platicamos el resto. Okay. Nos seguimos platicando este tema con Gildardo López Baño, el tema de las elecciones. Oye, vamos a entrar ahorita de lleno a cómo el presidente, lo dejo hasta el final, después del final hablamos de cómo entra la política. Oye, hablemos del nerviosismo de la Bolsa Mexicana. ¿Por qué se puso nerviosa la Bolsa Mexicana de Valores antier? Fíjate que cuando escucho que muchos especialistas en economía que hablan de que la bolsa dio un mensaje, que se puso nerviosa ante los resultados electorales del 2 de junio. Como que mistifican, le dan unas propiedades a un concepto abstracto que es bolsa, en la Bolsa Mexicana, donde participan varias empresas, como que es una reacción de la bolsa ante esos resultados. No, es una reacción porque curiosamente los que vendieron sus acciones que hizo que se bajara eran inversionistas en bancos, en los bancos mexicanos. Así es. Y si tú sabes, el año pasado los bancos mexicanos ganaron más de 270 mil millones de pesos en utilidades. Así es. Y en lo que va este año, nada más en el primer trimestre ya llevaban más de 20 mil millones como nunca. 18 mil el primer trimestre del año. Sí, de ahí pero lo que va ahorita es un dineral. Un dineral.
Entonces, ciertos banqueros, son los banqueros. La bolsa no se puso a temblar. Los que se pusieron a temblar tienen nombre y apellido. Ahí están los bancos, Así es. donde hubo caída, que oscilaron desde 16%, otros 21% el valor de sus acciones, y eso es sencillo porque ante un resultado como arrasador, como Así fue en es. las votaciones, Así es. muchos en una actitud visceral, en una actitud de enojo, Ajá, dijeron, me voy. voy a sacar mi capital, venden sus acciones, provocan la caída Y ni y tanto. al solicitar dólares provocan subida del precio de los dólares. Entonces, es un fenómeno de doble resultado, de dobles aspectos. Los inversionistas banqueros que han sido nacionales, los que más sí. se han beneficiado en nuestro país son ahora Los que se van. los que se van. Pero eso no nos preocupa. La inversión extranjera directa Claro. está llegando. Mira, yo aquí tengo unos datos. Regresamos. ¿Cómo entrega, la pregunta que había yo, cómo entrega el presidente López Obrador la economía ahora en 2024? Tengo algunos datos que me gustaría que lo escuchara y luego me los vas comentando. Por ejemplo, voy a los extremos. Cuando él llega, el Producto Interno Bruto era 2.0%. Ahora que se va a tener estimado en 2024 3.5%. El peso dólar lo recibe en 19.23. Hoy lo vi 17 y fracción de pesos. Ahí se ha mantenido. Ahí se ha mantenido. El crecimiento de la economía en 2%, otra estimada en 3.6%. Puede ser más. Las remesas, cuando estaba en el 18 que llega, 19, la recibió con 35.100 millones de pesos. De dólares, perdón, dólares. Ahorita en lo que va del primer trimestre del año, no encontré el dato de mayo y junio, van 5.422 millones de dólares en este primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, abril. Ese dato, nada más imagínate, no acabó el año. La inversión extranjera, lo que tú comentabas hace un ratito, en este primer trimestre del año van 20.300 millones de dólares. O sea, ¿quién se fue? El visceral que decías tú, el que se sintió ofendido, el que pensó que no va a ganar. El gobierno mexicano le ha dado oportunidad a todos los empresarios mexicanos en los proyectos que hay. El que se siente todavía conquistador. Ajá, y se fue. Y se fue. ¿Qué opinión te merecen estos datos que te doy? Bueno, que curiosamente era una tradición en nuestro país que a cada término de un sexenio la economía el último año fuera un desastre. O sea, tanto así que muchos analistas hablaban de crisis sexenal como un parámetro en México, porque los inversionistas esperaban que llegara un nuevo gobierno que definiera su política económica para ellos también definir su estrategia de inversión que iban a hacer en nuestro país. Entonces, esto ha quedado totalmente superado. Creo yo que una economía que no solamente mantiene una estabilidad a nivel macroeconómico, sino que a nivel de piso, de tierra, a nivel micro, se ha reflejado en un nivel de ingreso incrementado en la mayoría de las familias de la sociedad mexicana, que le ha permitido incrementar lo que se conoce como consumo interno, y de esa manera tanto lo macro como lo micro están, pues diría un médico, están sanos, o sea, no hay riesgo de ningún tipo. Tan así que las principales calificadoras internacionales así lo ven, así lo plantean y hacen algún tipo de observación, por ejemplo, al déficit fiscal. Habíamos visto en los programas anteriores que hay países europeos que 15... Nada más Estados Unidos lleva el 1000%. No, su déficit fiscal. Del PIB, el valor del PIB. El presupuesto
10%, 10%. Que normalmente lo permitido de acuerdo a las normas El 4, es el 3%, de acuerdo a las normas internacionales inventadas por el Fondo Monetario Internacional, que es como máximo el 3%. Yo siento que este año fue por el 5%, por la terminación de las grandes obras de inversión productivas, que esta administración saliente estaba enfocado a concluirla. Y el próximo año yo siento que va a haber una reducción. El segundo piso. Fíjate, ¿cómo entrega el López Obrador este país? Lo resumo en estos países. Con obras de infraestructura, construcción de carreteras, como 4 lleva hechas, terminar las que han dejado a medias, otras que no estaban apenas en trazo, las terminaron, mantenimiento de las ya existentes, se crea el corredor transísmico, una idea de hace añísimos que se concreta ahora, 2 aeropuertos, el Felipe Ángeles y el de ¿qué? Cozumel, el de Tulum, habilitó la estructura de trenes con el Tren Maya en el sureste, más el tren transísmico, más los trenes que están habilitando a nivel nacional, más de 600 hospitales que terminaron, estaban a mitad, más de 1000 centros de salud en los pueblos, el programa de Escuela Digna, más de 7 programas sociales, Escribiendo el Futuro, Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez, a los ciudadanos de la tercera edad, al ambiente, ¿cómo se llama? El ambientalista, el Sembrando Vidas, y empiezas a buscarle, o sea, un crecimiento económico en la economía. En un final de sexenio, la economía está creciendo. No hay la crisis que se mencionaba, que decían los agoreros del sistema, los que estaban en contra del presidente, nada de eso. O sea, yo pienso que debe entregar el presidente López Obrador buenas cuentas con respecto a la economía de este país. Hablo sobre estos temas que hay, lo que él entrega, lo que él deja como legado a esto. Él vino a trabajar durante los 6 años, él menciona que algunas cosas van a terminarse ahora en los meses que siguen, y habrá su informe, informará al pueblo de México de lo que él recibió y cómo lo entrega en estos 6 años de trabajo del presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum. Y dice ella, el tema de la presidenta Sheinbaum es que ya se va al segundo piso, y el primer piso está hecho, ella va al segundo piso. Como decía el lema que decía el segundo piso, que decía hace un rato, ya no es no es bienestar. Ya no es bienestar, es prosperidad compartida. Y el bienestar está hecho, y hay que ver la prosperidad compartida en el segundo piso, que es el lema que maneja la presidenta. ¿Qué te parece este tema de cómo entrega el presidente López Obrador la economía? Fíjate. Yo hablé de programas ahorita en este momento, de lo que él entrega, de infraestructura que nunca se había dado en el país. Fíjate que yo veo, en base a los resultados del Congreso de la Unión, donde uno de los objetivos de Morena era conseguir la mayoría calificada, pues yo veo que el presidente va a tener todo el mes de septiembre para aprobar cosas de él. La nueva Cámara entra en septiembre, entonces todo el mes de septiembre pues va a tener para tratar que alguna de sus 20 propuestas de reforma a la Constitución pues pasen ya con mayoría calificada. Y aquí hay que hacer hincapié, o sea, esas reformas que se están planteando no es más que un regreso a la Constitución, lo que antes le quitaron. O sea, lo que muchos autores le llaman la revolución de los ricos. La revolución de los ricos fue modificar desde la Madrid en adelante la Constitución para darse ellos privilegios y hacer un lado al pueblo. Bueno, ahorita lo que se busca es regresar a lo que se tenía antes, que sean los beneficios fundamentalmente para el pueblo y sobre todo para los que menos tienen. Claro. El presidente López Obrador, para mí, me trae buena cuenta. Es decir, un gobierno, desde el punto de vista austero, un gobierno con muchas cosas por entregar. Regresamos platicando. ¿Vale? Okay.
Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo Canal 35.1 TV UJAT y tenemos en el estudio un teléfono, el 358-1596, para sus mensajes, llamadas, lo que ustedes quieran mandarnos en ese teléfono que tenemos aquí en el estudio. Y estamos ya practicando con Gilardo el tema de las elecciones, el cómo entrega el licenciado López Obrador a este país. Cerramos este tema, ¿no te parece? Al final de cuentas, el licenciado López Obrador, yo en lo personal considero que entrega buenas cuentas de algo que tenía muchísimos años que no se hacía una obra de infraestructura como la que se ha hecho ahorita, terminar lo que dejaron pendiente los anteriores presidentes como Peña Nieto y los anteriores, terminar obras inconclusas, presas como la que terminó allá en Nuevo León, en Sinaloa. La verdad fue un gobierno de muchísimo trabajo, de muchísima infraestructura construida y que se está logrando. Yo pienso que va a ser como dice él, un gobierno con mucha historia. ¿Tú qué opinas, Gilardo? Fíjate que una de las características del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que cuando él es presidente electo, empezó a trabajar. Actividad. Sí, o sea, se adelantó con una intensidad nunca vista en ningún presidente anterior y va a terminar igual. O sea, el último mes que le queda de gobierno, septiembre, en octubre se inicia la presidenta electa. Entonces va a ser un proceso interesante porque normalmente cuando hay presidente electo, el presidente en funciones empieza a salirse, empieza a dejar de tener funciones, y el hecho de que salga a recorridos, como ya se planteó en la mañanera, conjuntamente con la presidenta electa, esto va a ser un cambio radical. Yo vi hoy en la mañana que ya se está despidiendo prácticamente en la mañanera de algunas cosas que estoy mencionando, que había a su esposa, que va ya a la familia, como que ya está dejando un poco eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con la próxima presidenta? Ese es un estilo muy diferente. No sé cómo mantenga ella la comunicación con el pueblo de México. La situación es que el presidente de la República actual manejaba una comunicación estrecha con el pueblo de México. Y el pueblo de México ya se quedó acostumbradito con las mañaneras de lunes a viernes y los de fines de semana que andaba el presidente dando vuelta por toda la República. Ya está esa inquietud. ¿Cómo se va a comunicar la presidenta Claudia Sheinbaum con el pueblo de México? Ya ella sabrá cómo lo va a hacer y de qué forma lo va a hacer. Bueno, vamos a hablar de Tabasco. ¿Algún poquito más de comentario del presidente López Obrador? No, yo creo que antes de entrar a Tabasco, que también fue algo espectacular lo que pasó, fíjate que en el ámbito de las ciencias económicas queda claro que, y además es un problema para las escuelas donde se dan las carreras de economía. Claro. El enfoque teórico de la economía de equilibrio de la escuela neoclásica como que va a tener competencia. La otra vez me vi muy neoclásico, muy acelerado diciéndole que se va a ir al bote de basura. No, porque no puede. Finalmente, como historia. Es el contrapeso. No que sea contrapeso. Es el planteamiento de un grupo social, claro, que hay que revisarlo, analizarlo y saber por dónde ellos plantean sus cosas. Claro. Ahorita es exactamente el gran compromiso, el gran reto es generar la conceptualización de la prosperidad compartida. No es algo nuevo. Sus orígenes es el estado del bienestar, pero de alguna manera a modus de la economía mexicana, de ese famoso humanismo mexicano, necesitamos replantear exactamente los ejes centrales
La parte teórica de eso. De este nuevo enfoque teórico. Claro, que ya lo vamos a tener también en cualquier ratito. Sí, que hay que abrir alguna materia al respecto. O hay que hacer una conferencia. O algunas conferencias, hay que platicarlo también aquí. O aquí insistirle, así es. Sería bueno que lo desarrolláramos, hay que ver la información y entonces también tener nosotros qué cosa es para el gobierno que viene la prosperidad compartida. Se ve claro, se ve entendible de que todo lo que se va a hacer el gobierno es que va a ser para tanto todos los estratos sociales que hay en este país, serán parte de que México sea próspero, de que tenemos todo para hacer, dicen los economistas, que hay nivel de vida y calidad de vida. Nosotros los mexicanos tenemos el nivel de vida. Y la otra idea de calidad de vida es la salud, la educación, la parte personal, espiritual, la parte deportiva y otras cosas más, el medio ambiente, es lo que tenemos que impulsar para llegar a esa etapa de desarrollo económico. Tal vez sea la idea que tenga la presidenta en este momento. Lo sabremos en los días que vienen. Así es. Hablemos de trabajo, ¿no? Porque ya se nos va el programa, ya estamos en la recta final del programa. Bueno, fíjate, yo tengo que comentarte dos cosas mientras te acomodas. Fíjate, yo vi las notas de la elección y a mí me sorprende, el 80% de los electores en Tabasco votaron por este proyecto por el candidato a gobernador. Rodríguez May Rodríguez, ¿no? Javier May Rodríguez. Votaron por él. Y eso implica un enorme compromiso para el gobernador, porque un pueblo entero, el 80% está con él. Como decían los de las noticias, es increíble el porcentaje de voto del licenciado del señor Javier May Rodríguez, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se ha visto en Tabasco esa situación. Él llegó, recorrió todo Tabasco. Le dio como 3 vueltas. 3 vueltas al Estado. Se reunió con quienes tenía que reunirse y quienes le pedían reunirse con él y planteó su proyecto de trabajo. Yo creo que es un gobierno que va a estar muy interesante en lo que él plantea. Yo me atrevo a decir que con ese margen que ganó el señor Javier Rodríguez May, su mensaje fue primero por Tabasco, el bienestar por Tabasco y el feliz de Tabasco. Yo pienso que de Rodríguez May tiene que hacer un May Rodríguez, mejor cambiar los apellidos, de Javier May Rodríguez, tiene que hacer un diagnóstico y ver qué es lo que hay para trabajar con lo que hay en recursos financieros, materiales y humanos. Y de esta manera hacer lo que se puede hacer por Tabasco y retomar la ruta del crecimiento económico y del bienestar de esta población de Tabasco. Se tiene que replantear esto, se tiene que buscar él trae proyectos muy importantes y que está alineado con la Presidenta de la República. Yo creo que de esa manera se van a lograr muchos programas, muchos proyectos que él trae, que nos presentó en una ocasión de acuerdo con nosotros, habló de sus proyectos, y yo creo que trae mucho y que puede ser viable lo que él trae aquí. Vamos a ver en los tiempos que vienen cómo arranca ese gobierno, que el pueblo de Tabasco se espera, el 80% votó por él, y es un compromiso grande que trae el candidato Javier May Rodríguez. ¿Tú qué opinas? Mira, ante las adversidades de la oposición, de los otros candidatos, claro, que participaron en este proceso electoral para la gubernatura, muchos se atrevieron a hacer comentarios que no tenían sentido en el sentido del nivel educativo. El nivel educativo, sabemos nosotros que hay mucha gente con doctorado que no sirve. No pasó a la puerta de su casa. Tienen nada, nada más en puro rollo. Yo creo que él tiene la escuela de la experiencia, de la práctica, y él de alguna manera representaba o era el rostro de los programas sociales del actual gobierno. Sí. Y él hizo 2 compromisos fundamentales, que su trabajo, de los 50, 2 que son clave, que su gobierno va a ser un gobierno de territorio. ¿Qué significa eso? Que va a estar pendiente en todo. No, que va a estar recorriendo el Estado, Así no va a es. estar en oficina. Para oficina va a agarrar
un tiempo donde lo va a mencionar. Y otro detalle, que la estructura de atención sea a través de los centros integradores de la población. Entonces, en ese sentido, da un cambio radical. En todo. Y los grandes compromisos que se hizo, yo creo que tiene equipo, pero algo muy importante, tiene a una presidenta que es tabasqueña también y que va a ayudar a Tabasco. Pues sí, es un hombre con mucha capacidad, 2 veces presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, toda la secretario de experiencia Estado. política. Ya la quisiera cualquier doctor en ¿qué? En ciencia oculta. Ciencia oculta. La experiencia y el conocimiento y la capacidad que tiene ese hombre para la cosa. No cualquiera tiene ese currículo, ¿no? 2 veces presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador y también secretario de Estado 2 veces, 2 secretarias. Sí. Y el Tren Maya, que le fue un proyecto... maestro señor Javier May, en esta encomienda que el pueblo de Tabasco le da a usted. Éxito y felicidades. Luego el próximo viernes aquí aprendamos economía.